No, para entrar al doblaje no necesitas buena voz, ni bonita, ni tampoco ser primo, amigo, hermano de quien sea, ni apellidarte Castañeda, y mucho menos dar dinero para que te tomen en cuenta. Quédate que hoy te tengo un video un poco diferente de lo normal. Hoy quiero compartir lo que ha sido mi experiencia como actor de doblaje en México, después de 2 años y medio más o menos. Si tienes la curiosidad de saber cómo se trabaja, quieres saber cómo entrar o solo quieres quedarte al chismecito, vente, relájate y disfrútalo. Primero lo primero, ¿quién soy y por qué se me ocurrió hacer esto? Si es tu primer video en el canal, bienvenido, bienvenida, muchas gracias por estar acá. Yo soy Juan Pablo Naranjo, me conocen como JP, y en este canal suelo hablar de series y películas que me gustan. Y desde hace muchos años, una de las cosas que más me han gustado en el mundo ha sido el doblaje. Desde que era niño me di cuenta de que algunos personajes como que tenían la misma voz, pero jamás me puse a pensar en, seguro hay un actor detrás que se encarga de... No. Fue hasta 2008 más o menos que por ahí en los inicios de YouTube me encontré con una entrevista a actores de doblaje y empecé a buscar más y más, me encontré con documentales al respecto y por fin le pude poner cara a las voces que había escuchado durante toda mi infancia. Dígase las voces, por ejemplo, de Don Francisco Colmenero, de Don Arturo Mercado, Mario Filio, Cristina Hernández, Diana Santos, Patti Acevedo y muchos más. Y desde entonces como que se me sembró la semillita de hacer doblaje. Ahora, ¿qué implica ser actor de doblaje en México? Sobre todo en la Ciudad de México, en la capital, que es donde más se hace doblaje. Es una realidad que México es y ha sido potencia desde hace muchos años en este rubro. No digo que todo lo que se haga aquí es absolutamente maravilloso y perfecto, pero lo que está bien hecho a veces iguala o hasta supera al original. Podemos pensar, por ejemplo, en Don Gato, que fue una serie que fracasó en Estados Unidos, pero que aquí es recordada con mucho cariño y eso es gracias a su doblaje. Algunas preguntas que suelo ver sobre el tema muy seguido en redes sociales y en comentarios y en otros videos son: ¿es difícil entrar? Para mí no lo fue. Simplemente me preparé. Sí, requirió de mucho esfuerzo y más adelante te cuento más detalles de cómo fue todo ese proceso. Fui lo más profesional y disciplinado posible en mis primeros trabajos y esto va de la mano con otra pregunta que es súper frecuente y es: ¿existe la mafia del doblaje? Y como siempre, aquí hay mucho que tiene que ver con el tema de cómo se interprete este término. Porque una mafia, digamos, un grupo muy selecto de personas que son quienes deciden de dedazo quiénes entran y quiénes no a un proyecto, quiénes son los que debutan, como en el fútbol, que es bien sabido que aquí en México tristemente tienes que pagar miles de pesos para que te ayuden a debutar en primera división. En doblaje, para mí no ha sido así. Yo no soy pariente de nadie del gremio. De hecho, si buscan en la wiki del doblaje, muy pocas personas tenemos este apellido. Creo que somos solo 4. De esas 4, solo 2 somos mexicanos y pues familia no somos. Si revisan hasta los créditos, ni siquiera hemos trabajado en proyectos juntos. Entonces, ¿hay algún grupo que decida qué novatos entran y quiénes no? En mi experiencia, no. Eso no existe. ¿Qué es lo que sí hay? Grupos de trabajo, como en todos lados. Obviamente, si tú ya tienes experiencia como director y no sé qué, y necesitas sacar un proyecto adelante, de inmediato piensas en, pues conozco a fulano, mi círculo cercano, que ya sé que trabaja bien, que resuelve, saca la chamba. Y a esos pues son a los que llamas. Evidentemente no vas a llamar a los que no conoces, y menos a los que llegan con actitud de querer un protagónico en el anime del momento y ni siquiera tienes referencias de cómo trabajan. En redes sociales mucha gente ataca a actores como Lalo Garza, Pepe Toño Macías y hasta Emilio Treviño lo he visto atacado por este tipo de cosas, de que ya los escuchan hasta en la sopa y están cansados de que salgan en todo. ¿Qué es lo que pasa con estos casos? En general, ¿por qué siempre escuchamos a los mismos actores en todos lados? Porque para bien o para mal, es gente que ya tiene la experiencia, evidentemente son conocidos, tienen sus fortalezas. También está el aspecto de la confianza. Pensemos en, por ejemplo, un plomero. Si tenemos a un plomero que ya es de nuestra confianza, sabemos que es honrado, que cobra lo justo, que trabaja bien, ¿por qué no le vamos a llamar a él si ya se lo ganó? Yo sé que también es bueno dar oportunidades a nuevos talentos y pues yo, lo estoy viviendo en carne propia, pero ese lugar nos lo tenemos que ganar. No nos lo van a regalar así nada más. Ahora, tampoco voy a decir que no hay nepotismo ni favoritismo, no, por supuesto que esas cosas existen, pero creo que en redes sociales se ha satanizado muchísimo todo esto y ya se ha creado una versión de la industria que realmente no es. Creo saber de dónde viene esa idea, ya lo hablaremos,
Pero bueno, en mi experiencia de ya casi 3 años, no me ha pasado que me rechacen para un papel para dárselo al hijo del dueño del estudio o a quien sea, mucho menos a un Star Talent. La realidad es que el mundo del doblaje es muy exigente en cuanto a su forma de trabajar. Es un mundo con muchísima competencia. Cada vez hay más gente que quiere entrar, en especial en años más recientes se ha vuelto como el sueño de muchas personas hacer doblaje, porque les llama la atención pues el asunto nuevamente de las redes sociales, que la foto, el autógrafo, las convenciones, dicen, me voy a hacer rico con esto. No, si tu objetivo del doblaje es llegar a ese punto, está muy bien, es totalmente respetable, pero si es lo único que buscas, te vas a frustrar muy, muy rápido. Lo mismo que para la creación de contenido. Ese no recomiendo que sea tu objetivo si quieres empezar una carrera en esto. A pesar de que hemos tenido un auge enorme con todo lo de las plataformas, de las series, películas, el streaming, que se hace muchísimo contenido audiovisual, el trabajo sigue sin ser suficiente para dar cabida a absolutamente todos los que levantan la mano. Y ahí es donde muchos se frustran, tocan la puerta de los estudios de doblaje y no logran entrar al medio porque no tienen la suficiente preparación, ni siquiera para cubrir personajes pequeños, que a veces esos personajes pequeños son los más grandes. Un ejemplo que me gusta mucho es el de Las locuras del emperador, cuando arman el trampolín y dice, ¿sabes qué? Pudiste habérmelo dicho antes de que lo armara. Es un personaje que tiene un diálogo en la película y todo el mundo lo recuerda con muchísimo cariño. Pero me estoy desviando con otro punto. Hay personas que no saben cubrir ese tipo de personajes más pequeños y llegan ya con la idea de que porque tomaron un curso de 2 o 3 días ya tienen lo suficiente como para poder hacer un protagónico en un anime, en una película, un theatrical como le llamamos. Y así no funciona. Hay que empezar desde abajo y tener mucha paciencia y mucha dedicación para conseguir cosas poco a poco mejores. El éxito y lo que les decía de las fotos, autógrafos, que te inviten a eventos, convenciones, todo eso llega solo cuando trabajas bien. Pero los papeles famosos no llegan de la noche a la mañana. Lleva mucho tiempo y dedicación y en casos extremadamente contados, de suerte. En doblaje el tiempo es dinero y hay muchas cosas que pueden salir mal si alguien no está lo suficientemente bien preparado. Por ejemplo, ¿crees que por tener una voz bonita ya entras? No, en doblaje no se buscan voces bonitas, que dígase una sensual voz femenina o una profunda voz grave así muy masculina. Todas las voces funcionan, hay papeles de viejitos, de adultos, de jóvenes, de niños, de bebés. No importa la voz que tengas, lo que importa es que sepas cómo usarla. Otro error que suelo ver es entrar tarde o temprano. Y no me refiero a la llegada al estudio, que también, pero sino al momento de la grabación no entras en sincronía con el personaje, entras o mucho antes o mucho después. Sí, estamos en la era digital en la que ya se puede recorrer el audio, pero les recuerdo, el tiempo es dinero. Cuanto menos se tarden en ajustarte, mejor. Y si este error te pasa muchas veces, hay un problema. Otra cosa, no dar el ancho en términos de actuación. Por ejemplo, si es una escena con mucha emoción, un romance apasionado, o a lo mejor una pelea, no puedes llegar y solamente gritar y decir ya con esto lo logré, lo hice muy bien. Esto es de lo más retador porque debes tener la capacidad para entender 3 cosas fundamentales de todo proyecto. Esto me lo compartió mi maestra de doblaje y de verdad que lo traigo tatuado desde hace varios años. Tienes que entender texto, contexto y subtexto. Texto, tan fácil como lo que dice el guión, saber leer, no inventarte palabras, no querer reinterpretar el guión, no hacer nada, salvo apegarte a él porque otro profesional ya hizo esa parte del trabajo. Y en caso de dudas, se vale preguntar, levantas la mano y oiga, señor director, fíjese que está esto y esto y esto. Por ejemplo, con el asunto de un dedazo o la pronunciación de algo, es completamente normal y es hasta mejor visto que preguntes a que creas que ya lo sabes todo. Contexto es lo que hay alrededor de la situación en la que se dice el texto. Si es una serie o película de época, si están en una fiesta y tienen que hablar más fuerte o a lo mejor están en una biblioteca y hay que hablar más quedito. Todas esas indicaciones te las puede dar el director. Y nuevamente, si tienes dudas, mejor pregunta. Subtexto. Esto es quizá lo más difícil porque es lo que no se ve. Es la forma de ubicarnos emocionalmente dentro de la historia. Va un ejemplo. El texto puede decir buenos días. El contexto es una pareja sentada en la mañana durante el desayuno en la mesa del comedor. Y el subtexto es que hay tensión entre ellos
porque ella sabe que él no le está diciendo la verdad sobre lo que sea. No es lo mismo que le diga buenos días a que le diga buenos días, a que le diga buenos días. Todo eso cuenta. Y de lo peor, ser poco profesional. Nuevamente creer que porque ya tomaste un curso de 3 días ya eres el amo y maestro del doblaje y estás listo para que te den tu papel principal y brilles en el escenario. No, señores, así no funciona. Hay que tocar puertas, te van a cerrar algunas. Si tienes la oportunidad de hacer sala, es decir, entrar a un estudio y ver cómo se trabaja, aprovéchala, repórtate y pues sí ser muy paciente para cuando te llegue la oportunidad, porque a lo mejor te toca hacer sala durante 6 meses antes de que te llamen para tu primer papel. ¿Quién sabe? Ya depende de cada uno. ¿Qué puedes hacer para acelerar esa llegada? Prepararte. Cuanto más preparado te vean los directores, más rápido te van a llamar. Y otra pregunta muy común es, ¿te puedes hacer rico? ¿Se puede vivir del doblaje? Y miren, si tenemos la fortuna de tener llamados todos los días, dígase de lunes a viernes y a lo mejor también en fin de semana, pues fantástico porque sí puedes vivir de manera decente. Yo he tenido llamados muy cortitos, pagados de manera justa, y si tuviera, ¿qué les gusta? Unos 30 de esos al mes, o sea, digamos 1 o 2 al día de lunes a viernes, sí podría decir que vivo de eso. Pero si crees que te vas a llegar a ser millonario y que te vas a comprar tu Aston Martin DBS solamente con trabajos de doblaje, no, eso no va a pasar. No solo con doblaje al menos. Vas a tener que complementar. Ahora bien, vamos a la parte de la preparación ahora sí. Todo mundo dice lo mismo, yo lo sé. Aquí te voy a compartir cómo me preparé yo para poder decir que ya soy un profesional del doblaje. Ya me pagan por hacerlo. Mis primeros acercamientos al teatro fueron mientras estuve en la prepa. Me metí a un taller durante 2 años y ahí aprendí lo más básico de lo básico. Un poco de la historia, que el trazo escénico, que el método tal. Todo muy por encima, pero me dio una idea de por dónde iba la cosa. Mi segunda preparación vino un poco más adelante. Fue un taller de doblaje con el actor Daniel Abundis, que ha trabajado en muchos proyectos de todo tipo. Uno de sus personajes más conocidos es el Japosai de Ranma y medio. Fue un curso de unos 4 meses más o menos, 1 o 2 veces a la semana, ya no me acuerdo bien. Y también me dio una idea básica de qué hacer con la voz, que proyecta, que suéltate para que sientas el personaje, cómo hablar de manera más clara. Y aquí quiero decirles algo para quienes tienen problemas con su voz o con hablar en público. Así como me oyen ahorita, que hay quienes me dicen, oye, qué bonita voz tienes. Oye, es que hablas como locutor. Bueno, eso no siempre fue así. Es algo que se me ha quedado con el paso de los años. Yo siempre fui muy tímido, odiaba hablar en público. Las típicas exposiciones en primaria que pasa y estos son los organelos de la selva. Eso era el terror para mí. Pero ese miedo lo vencí poco a poco. ¿Cómo le hice? Exponiéndome a eso. No hubo de otra. Y con el tiempo me acostumbré. Después de eso pasaron varios años en los que no tuve ninguna preparación. Y como que el plan de hacer doblaje profesionalmente era una idea que ya estaba quedando ahí arrumbada en un cajón. Yo me dediqué a otras cosas. Empecé mi preparación como ingeniero en audio y todo esto, ¿no? Empecé a trabajar y coincidió que en mi trabajo se necesitaban locutores. Entonces empecé a hacer comerciales, cápsulas informativas. Descubre Didi Food. Llegó el Festival de Burbujas a la Europea con descuentos increíbles de hasta el 25% de descuento en vinos espumosos y champán para esta temporada de fiestas. Hice doblaje aquí en YouTube de varios canales, seguramente ya saben cuáles son, y si no... ¿Y si la Orden 66 hubiera fallado? Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Y cuando eso empezó a pasar y a crecer, dije, ok, si quiero hacer esto, necesito prepararme como se debe. Llegamos a 2022 y ahí fue cuando conocí a Rebeca Gómez y Genaro Vázquez, que son mis 2 principales maestros de doblaje. No han sido los únicos, tuve muchos a lo largo del curso que tomé y son todos fantásticos. Pero ellos son, digamos, quienes lideran el curso. Si no los conocen, por ejemplo, Rebeca ha dado voz a Mandy de Las sombrías aventuras de Billy y Mandy. Justo lo que necesita el mundo. Más personajes olvidados traídos de vuelta de la tumba para que algún animador se compre un tercer yate. Genaro ha sido la voz de Rafiki en El Rey León. Oh, sí, el pasado puede doler. Pero según lo veo, puedes o huir de él o aprender. ¡Ah! ¿Ves? Entre muchísimos otros. Vayan a ver sus artículos en la wiki del doblaje, ahí se dan cuenta del currículum que tiene cada uno. El curso que tomé con ellos se llama Circuito Masterclass de Voz. Les voy a dejar las redes sociales
por aquí, en la descripción, por ahí. Y ese curso abarca muchas cosas, desde lo más básico y elemental. Te llevan de la manita y terminas con la aplicación de la técnica del doblaje. Cuando yo lo estudié duraba 13 meses, no sé si eso haya cambiado. Entonces no es una preparación que se dé como de la noche a la mañana o un curso de 5, 6, 10, 20 horas. No, sí hay que invertirle una cantidad considerable de tiempo porque son clases varias veces a la semana, de varias horas. Pero aprendes sobre cómo usar tu voz, dónde colocarla, qué hacer y qué no hacer para cuidarla, actuación, lectura en voz alta, lectura dramática. Todo eso muy a detalle. Y una vez que estás listo, ya te llevan a aprender la técnica de doblaje. Que si aprendiste todo lo demás bien, la parte del doblaje ya se te va a hacer muy sencilla, relativamente hablando. Y como ya te dije, se dice fácil, pero requiere de mucha preparación y esfuerzo. Terminé el diplomado y en cuestión de 2 o 3 meses de que terminé me llegó mi primer llamado profesional de doblaje. Y no se me va a olvidar jamás. Fue en 2023 para una película que se llama No Descansarás, que la pueden ver en Prime Video. Es una película como de terror y ahí participé de Albañil 369 y como participante de un programa de concursos en la tele dentro de la película. Ay, ¿qué diablos quieres? Recogerlos de la escuela. Si los recogía. ¿Qué hacían todos? Y aunque no eran papeles protagónicos, yo estaba soñado porque dije, wow, mi voz va a salir en una película, en el cine. Tengo el suficiente nivel para que me consideren para esto, qué buena onda. Más adelante participé en otras producciones, igual con personajes pequeñitos, dígase la película de los 3 mosqueteros de D'Artagnan. ¿No eres hermano de Lucie de Maupin? ¡No involucres a mi hermana! ¡Solo vete! O la película de Cómplices del Engaño con Adria Arjona, la hija de Ricardo Arjona. Lo tenemos. Buen trabajo. Lo hizo bien. ¡Estás muy ebrio! Vámonos, ya no quiero estar aquí. En la serie La Emperatriz de Netflix. También invitó a los húngaros. Sus majestades. Yo no invité a ninguno de ellos. Es un gran honor para nosotros. Su Alteza Imperial. En una pequeña serie que está en Max que se llama Innecesaurio. Son cortitos animados con un par de dinosaurios, uno que es muy tímido, el otro que es muy travieso. Viven aventuras de todo tipo. Y ahí doy voz a los 2 personajes principales. No en todos los capítulos, pero sí en varios. ¿Qué estás haciendo? Oh, nada, Ine. En realidad estoy jugando a los piratas. Un juego tonto. Me divertí mucho haciendo esa serie, ojalá vengan más. Hay otras cosas en las que he trabajado, de las que todavía no puedo hablar, pero sí puedo decirles que, bueno, hasta en telenovelas he salido. El año pasado salió una llamada El amor no tiene receta, producida por Televisa, me hicieron casting, me quedé, y ahí tengo una que otra participación como actor de voz. Femenina de 32 semanas de gestación sana y estable. Vía permeable sin rastros de aspiración de metón. Debemos salvar a la madre. Con esa experiencia que he tenido, estos son para mí los requisitos si quieres entrar a doblaje y mantenerte. Prepararte sí o sí. Yo recomiendo el circuito Masterclass de voz, el CMC. Literalmente, gracias a ese curso he tenido trabajo y me he dado a conocer un poquito. Ser profesional. Si consigues oportunidad, por ejemplo, para hacer sala, compórtate a la altura. ¿A qué me refiero? Llega temprano. Prográmate para llegar un poco antes de la hora en la que tienes que entrar para que cubras cualquier imprevisto. No celulares, por favor. En las salas de doblaje está prohibidísimo que saques el celular y que estoy aquí, amigos, la foto. No. Tampoco para que andes jugando, que revises tus redes sociales. Lo peor de todo, tomar fotos y videos de qué es lo que se está trabajando. Claro, no podemos estar totalmente desconectados del mundo en esta época y contestar un mensaje de manera discreta o algo así, pero tampoco te la vivas mensajeando todo el tiempo. Hablando de fotos, no vayas como fan. Procura no pedir fotos y autógrafos a los actores y actrices que te encuentres. Sí, a mí también me emociona mucho y me ha pasado que digo, wow, estoy trabajando con esta persona, pero yo realmente pues no llego a decirle, ay, conozco tu trabajo de esto, me puedo tomar una foto. No, les cuento por ejemplo que eso me pasó con Sergio Gutiérrez Coto, que es la voz de Aragorn, por ejemplo, o el narrador de Las Chicas Superpoderosas. Mis amigos no deben inclinarse. Y
así nacieron las chicas superpoderosas. Me tocó grabar con él, en el mismo estudio. Los dos estuvimos en cabina al mismo tiempo. Y yo estaba como de, no manches, es Batman. Pero era un entorno de trabajo y no dejé que se me subiera a la cabeza. Es bonito encontrarte y conocer a tus ídolos, pero aquí vamos a trabajar, a aprender. Ya después llegarán oportunidades en donde podremos que echar el chisme o si quieres que la foto, que el autógrafo, pero por ahora a trabajar. Ser paciente y disciplinado. Yo he tenido participaciones pequeñas, lo sé. Y a veces hay quien dice, pues es que no has hecho nada, no llegas a ningún lado. Se me hace que no eres tan bueno. Y pues bueno, puede ser, ¿no? Pero la cosa es, como les dije, que lo difícil no es entrar a doblaje, sino mantenerse vigente. Hay que saber formar vínculos con otras personas, hay que dedicar mucho tiempo a reportarse, a hacer sala, a perseguir la chuleta tal cual. Hay que saber trabajar, por supuesto. Y al principio aguantar vara porque nadie te va a hacer caso. Además de que la experiencia de doblaje es complicada. Te cuento muy rápido cómo es una experiencia de doblaje ya en el mundo profesional. Cuando te dan llamado, el estudio se pone en contacto contigo y te dicen, oye, tal director te llama para un proyecto, te necesita el día martes a las 3 de la tarde, durante hora y media. ¿Puedes? Sí, pues ya dices que sí. Si no, buscas la forma de reagendar y obviamente hay que estar a tiempo, pero eso es todo lo que te dicen del llamado. No sabes qué personaje vas a hacer, no te dan el guión, no te dan el material, no sabes absolutamente nada hasta que ya estás literalmente dentro de la cabina, viendo la pantalla, viendo el texto, ahí te enteras de todo. Llegas, saludas y a menos de que haya alguien más grabando, pasas de inmediato. El director te va a dar indicaciones, un concepto de la historia, de quién es tu personaje, vas a ver la escena para que tomes la referencia de cuándo hay que entrar, de más o menos cuál es el ritmo, cuál es la intención, texto, contexto, subtexto, ya saben, y te van a decir, oye, pues vamos al código de tiempo 0721, tu personaje es esto es lo que tienes que decir, velo, ¿lo quieres ensayar? Sí, no, yo les recomiendo que sí lo ensayen cuando menos una vez, y listo, a grabar. No importa si es una escena súper emotiva que necesita de preparación y un momento artístico muy intenso, o si es solo una línea de fondo, las dos se graban inmediatamente. Tienes que entrar a la de ya sin perder tiempo porque literalmente, y como ya les dije, el tiempo es dinero. Idealmente, y esto sí lo he visto con algunos actores con los que me ha tocado trabajar, los diálogos quedan en una toma. Si algo necesita ajustes, que a ver, cámbiale la intención o a lo mejor te tropezaste, porque vamos, a fin de cuentas somos humanos, se pueden hacer 2, 3 tomas, pero el punto es que hay que ser muy hábil en el menor número de tomas posibles con la mejor calidad. Hay que ser efectivos. Y si hay quien dice, no, pues ¿cómo crees? Nada más me tardo un poquito más y ya. A lo mejor no me llevo 3, me llevo 5. Sí, pero digamos que tienes 10 frases. Se llaman loops, pero para mantenerlo fácil. Y las 10 las tienes que hacer entre 5 y 10 veces, que porque entraste tarde, que porque acabaste antes, que te trabaste, que leíste algo que no era. Ya fue, porque te tardaste demasiado tiempo. Y aunque tengas un buen resultado al final, en doblaje también se valora qué tan bueno eres para hacer el trabajo, en cuestión de tiempos, para que puedas sacarle el máximo a tus recursos y aportarlos a la producción. A menos de que seas un Star Talent solicitado por el cliente, sí, el famoso cliente, que es el dueño de los derechos de la producción que se está doblando, ahí sí suelen darles días enteros. Y no les importa. Pero para quienes no somos Star Talents, tenemos que destacar por el talento sí o sí. Y ya terminas de grabar lo que sean tus participaciones y te vas. O si tienes chance de hacer salas y te dan permiso, te quedas. Otro requisito importantísimo, ser educado. En doblaje hay costumbres que hay quienes quizá consideren un poco chapadas a la antigua. Por ejemplo, cuando el director o directora te da una indicación, le dices sí señor, sí señora. No solamente ajá. Al menos procurar hacerlo, ¿no? A lo mejor se te va una, pero que se note ese respeto a quien está dirigiendo el proyecto. Hay que saludar al ingeniero, eso a muchas personas no sé por qué no se les da o lo ignoran. Y pues lo digo yo como alguien que ya también ha estado del lado del ingeniero. A quienes están en recepción, al personal de intendencia, todo suma, todo cuenta. Y si se ve que no eres una persona decente, no vas a llegar a ningún lado. Y por supuesto, higiene, báñate, lávate los dientes, vístete cómodo pero decente, no metas comida al estudio y procura no comer nada antes de entrar a grabar. Solo toma agua, calienta un poco y ya. Chicas o a quienes les guste llevar accesorios, lleven los menos posibles. Cuando haces movimientos y demás, todo eso se mete a los micrófonos. Pulseras, collares, aretes muy grandes.
Todo eso se lo van a tener que quitar para grabar. Mejor no lo lleven desde el principio. Celular en modo silencio, no en modo vibrador, y si puede ser en modo avión mientras estás grabando, pues qué mejor, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa? Que a veces estás grabando, te entra el mensaje y pues se escucha el del teléfono y pues eso ya arruinó la toma. También estos como chalecos o chamarras que están de moda, que son muy ligeros, que parecen como de salvavidas, eviten llevarlos porque hacen muchísimo ruido, y quitarlos en postproducción les van a pedir que vayan otra vez a grabar. Eso lo digo yo como ingeniero en audio. Y bueno, creo que aquí me quedo. Este video terminó siendo mucho más largo de lo que lo planeé, pero es el resumen de mi experiencia de cómo ha sido ser actor de doblaje en México, en la Ciudad de México específicamente. Es algo que es muy bonito, pero que sí hay que tomarse muy en serio la educación para llegar al lugar en donde quieras estar. Si quieres que este sea tu camino, escribe a las redes del CMC. Puedes escribirle a Rebeca, a Genaro, a mí si quieres en mis redes. Y si este es tu sueño, prepárate lo mejor que puedas y éntrale. Si tienes más preguntas, déjalas en los comentarios, escríbeme. Si te gustó el video, deja un like, suscríbete y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias y hasta la próxima.